Bienvenidos al capítulo número 11 de Bachi te lo cuenta. En este capítulo vamos a centrarnos en un músico del clasicismo y en algunos efectos que nos ha dejado su música. Estoy acá con Giovanni, con quien estuvimos investigando un poco. Hola Jimena. Bueno, lo primero que podemos hacer es comentar un poco de qué músico hablamos y comentar un poco de su vida. Exacto, bueno, se trata de Mozart, sin duda el nombre más famoso que hay en la música clásica. ¿Podrías contarnos un poco acerca de él? Claro, bueno, su nombre es Wolfgang Amadeus Mozart. Fue tan famoso que alguien que no sabe nada de música habrá escuchado hablar que existe un músico llamado Mozart y habrá escuchado una de sus canciones. Se dice que Mozart era muy inteligente y que esa inteligencia es contagiosa. Y al escuchar la música de él se puede volver más inteligente. Pero, ¿quién fue en realidad Mozart? Bueno, él nació en Austria en 1756. Es decir, que estábamos entrando en lo que en la historia de la música llamamos el periodo clásico. Por eso es que Mozart es literalmente un músico de música clásica. Y Giovanni, ¿cómo es que aprendió música? Bueno, en su casa, además de su madre, estaba su padre que era compositor y además de su hermana que ensayaba todo el día. O sea, en esa casa estaba la música las 24 horas. Esa hermana, en una carta que escribió años después, contaba, cuando Wolfgang cumplió 4 años, nuestro padre empezó como un juego a enseñarle algunas piezas en el clavecín, y llegó a tocarlas sin cometer errores, con delicadeza y manteniendo un tiempo perfecto. A los 5 años ya había empezado a componer. Entonces su padre lo llevó de gira a recorrer los palacios de Alemania, Holanda, París y Londres, para que los reyes lo conocieran. Bueno, y en esa época las giras eran en carruajes con caballos, viajes largos durante semanas. En Italia sucede una de las anécdotas más contadas de Mozart. Él ya tenía 14 años y estaba en misa en la Capilla Sixtina, debajo de la creación de Adán, pintada por Miguel Ángel, y ahí estaban interpretando por obra llamada Miserere, que significa misericordia. Esta obra había sido escrita 120 años atrás y era considerada una de las piezas más hermosas que se había escrito. Pero el Papa prohibió que se copie esa partitura. Entonces, si alguien quería escuchar el Miserere, tenía que ir al Vaticano. El caso es que el joven Mozart no se quiso perder ese espectáculo y estaba en medio de la gente escuchando esa maravilla. Pero lo que nadie se imaginaba era que él se la estaba aprendiendo de memoria. De ahí se fue a su casa y la escribió toda, nota por nota e instrumento por instrumento. Wow, cuesta imaginarlo, porque son 10 minutos de música y que tiene diferentes partes y cientos de notas. Mozart decide ir a Viena, porque era la capital de la música en Europa. Se casó y vivían de sus conciertos, encargos musicales que le hacían los reyes o personas con mucho dinero. Y te pregunto, ¿qué componían? Música de la época. Sonatas, por ejemplo, que son piezas para un instrumento solista como el piano o para un violín acompañado de un piano. Conciertos, que es como cuando el acompañamiento no lo hace solamente un piano, sino toda la orquesta. Y la melodía principal la lleva un instrumento solista, que puede ser un violín, una flauta, un clarinete o un piano. Sinfonías, que es cuando la protagonista es la orquesta entera y es un trabajo que se divide en 4 partes que se llaman movimientos. Por ejemplo, este es el primer movimiento de la sinfonía número 40. También escribió óperas, que son como obras de teatro donde los actores en vez de hablar, cantan.
Quale le credo costanza e lealtà, quae grigia crisi ex cathedra parlo. En apenas 35 años de su vida, escribió más de 600 obras, alcanzando niveles de belleza y perfección inigualables en toda la historia de la música. Nunca dejó de escribir. Su última composición fue la del 626. Estando muy enfermo, se encontraba trabajando en un encargo de la música, que era la música para la misa de un funeral, que lo llaman requiem. Y escribiendo el séptimo movimiento de esta obra, dejó su último aliento. La música de Mozart era parte intrínseca en nuestra cultura. Por eso es que todos conocemos la serenata para cuerda. La serenata para piano. La marcha turca. Y así podemos seguir contando. ¡Wow! Sin duda una vida muy interesante. Bueno, hablemos del efecto de su música. ¿Conocen el efecto Mozart? Se comenta que si escuchas la música de Mozart, trae beneficios para las personas, incluso desde antes de nacer. Se dice que los niños duermen mejor, comen mejor e incluso son más inteligentes. Todo gracias al efecto Mozart. Pero, ¿qué historia hay detrás de todo esto? ¿Qué hacemos que no escuchamos Mozart todo el día? Luz Estela Caicedo, una neuróloga infantil de Bogotá, expresa que el efecto Mozart es una teoría que partió a través de un experimento que realizaron unos neuropsicólogos de la Universidad de California. Ellos tomaron a unos grupos de estudiantes e hicieron lo siguiente. A un grupo de estudiantes les hicieron escuchar la música de Mozart, a otros una música minimalista y la del tercer grupo solo silencio. Durante el tiempo que escucharon la música, les hicieron unas pruebas para tratar de observar cómo hacían la relación de tipo espacial, pero el grupo que escuchó la música de Mozart lo hizo mucho mejor que los otros dos grupos y eso aumentó su cociente intelectual final entre 8 a 9 puntos. ¿Y cuántas veces repitieron ese experimento? Este experimento se trató de reproducir en otros posteriores y no siempre tuvo el mismo resultado, pero a raíz de ahí salió la idea del efecto Mozart. Seguro que esto creó un efecto en la gente, que empezaron a vender CDs, reproducir discos, a decir que todos los niños podían ser inteligentes si escuchaban la música de Mozart. La verdad es que no es tan así. Lo que ocurre es que escuchando a Mozart, específicamente la sonata K448, que es una sonata para dos pianos, Mozart puede lograr un mejor nivel de atención, pero no necesariamente es más inteligente. Después, en 2001, John Jenkins hizo que pacientes con epilepsia escucharan el concierto para piano número 23 y encontró que la pieza disminuía la actividad epiléptica cerebral cuando se someten a una musicoterapia con esta sonata. Entonces, te pregunto, ¿el efecto es un mito o realidad? Existen controversias sobre los beneficios a nivel cognitivo del efecto Mozart. Y en la actualidad no se puede afirmar que escuchar la música favorezca o mejore las funciones ejecutivas. Sin embargo, son alentadores los estudios sobre el efecto en el cerebro. En conclusión, estos resultados han de tomarse con cautela y se necesitan estudios más complejos para poder afirmar los efectos de dicha obra musical. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Gracias por acompañarnos en todos los capítulos durante este año. Esperamos hacer más podcasts el siguiente año. Gracias a todos los profesores y alumnos que participaron en este proyecto.
No te olvides de darle al like a nuestra página y así despedirnos con este capítulo. Hasta la próxima.